Estimados hermanos, como ya hemos comenzado, estamos hablando acerca del tabernáculo y bueno, tengo que primeramente disculparme por el hecho de que no ha sido presentado de una manera organizada, acorde a la secuencia que tiene en las escrituras, la forma como fue mandado a hacer. Hay un orden allí que por conveniencia nosotros lo saltamos, como lo explicábamos el viernes, a razón de que en la mañana del domingo, explicamos el domingo, perdón, en la mañana del domingo, para hacer la devocional, hablamos de la última parte. Y en la noche hablamos de la primera parte para hablar de forma evangelística. Pero, bueno, creemos de que se ha logrado transmitir la información y bueno, habiendo ya hablado del tanto el lugar santísimo como el atrio y las cosas que estaban en el atrio, que era el altar de bronce y la fuente de bronce, vamos a hablar en esta noche de lo que había en el lugar santo. Ahora voy a presentar las imágenes que no pudimos ver el día miércoles para que ustedes tengan la idea y voy a tratar de resumir rápidamente para poder abarcar lo que nos corresponde hoy. Hoy vamos a hablar acerca de lo que había en el lugar santo, pero vamos a hacer un recorrido rápidamente por las imágenes para que ustedes puedan tener la idea nuevamente los que están escuchando hoy. Entonces vamos a recordar algunas pequeñas cosas. Y esto es lo que estuvimos hablando el día miércoles, lo que era la fuente de bronce o el lavaranco. Lo voy a devolver un poco para que ustedes vayan teniendo la idea de lo que hasta ahora hemos conversado. El tema que estamos planteando es el tabernáculo de Dios y se veía más o menos de esta manera las tiendas del campamento de los israelitas alrededor y en medio estaba el tabernáculo, que como decíamos entonces significa la tienda o morada. Eso significa esa palabra tabernáculo, pero hace referencia a la morada terrenal de Dios entre su pueblo. Y según lo que dice Hebreo, es la sombra y la figura del tabernáculo de Dios en el cielo. Pero nosotros hemos presentado algunas aplicaciones directas al Señor Jesucristo y otras a nosotros, porque indudablemente el tabernáculo también vemos reflejada esas doctrinas asociadas al Señor Jesucristo. Y son los dos enfoques principales, aunque hemos dicho también que el tabernáculo lo podemos aplicar a Cristo principalmente, a la asamblea y también hacer aplicaciones personales para cada creyente. Entonces, recordemos esto, el significado de los materiales. Sin embargo, este va a ser una imagen que yo voy a compartir en el grupo para que ustedes lo tengan. Ahora, así era el tabernáculo exteriormente, siendo esto la tienda, y aquí estaban las cortinas que eran colocadas. El lugar santo y el lugar santísimo, ustedes recuerdan de que decíamos que estaba separado por el velo, y esto era la parte interna. Y de lo que vamos a hablar hoy es precisamente del lugar santo. Ya hablamos la semana pasada, el miércoles, de la puerta del lugar santo, y hoy vamos a entrar y vamos a conversar un poco acerca de estos tres elementos que estaban acá, en el lugar santo. El arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, también lo recorrimos. Y esta es la imagen de lo que vamos a ver hoy, que nos va dando la idea. Porque antes de entrar al lugar santísimo había un velo y frente al velo estaba esto que es el altar del incienso. Hablamos ya del atrio, que era la parte externa, y las cortinas, y dimos las explicaciones de lo que eso significaba. Ahora el altar de bronce, que representa
el sacrificio de Cristo hecho en la cruz a nuestro favor y a su vez de la salvación. Ahora, hablamos el miércoles de lo que es la fuente de bronce. La fuente de bronce iba después del altar de bronce. Se encontraba entre el tabernáculo y el altar de bronce. No hay una descripción de cómo era, y ya lo decíamos, y más o menos esta es la idea de lo que algunos tienen. Usted va a encontrar, y de hecho aquí mismo hay imágenes que difieren una de otra, porque no hay un modelo específico detallado aquí, sino que era su fuente, que tiene que ver con esta parte acá, que parece como una copa, y su base. Eso es lo que dice la Biblia de lo que eran las características. Ahora hablamos de lo que era su función. Esto representa, si el altar de bronce representa lo que es la salvación por el sacrificio de Cristo, el lavacro nos representa la purificación de nuestros pecados, también por la sangre de Cristo, pero hace referencia a la purificación por la palabra, según Efesios capítulo 5. Y vimos las características, ya eso lo tocamos. Las tablas del tabernáculo también, un detalle que voy a presentar acá. Recordemos que eran tablas que estaban sobre basas de plata unidas entre sí por las barras. Decíamos que eran barras externas, 4 barras externas y una barra interna que no se veía y que es la que representa el Espíritu Santo. También conversamos acerca de eso. Y bueno, la puerta del lugar santo, que tenía 5 columnas y una cortina de azul, púrpura, escarlata y lino torcido. Entonces, decíamos que representaba eso. Y ahora, entrando al lugar santo, algunos han imaginado de esta manera. Estas es unas imágenes que encontré en YouTube que me llamaron la atención, pero más o menos posiblemente esto refleja lo que nos dice la escritura. Eran las tablas recubiertas de oro. Esta es la parte interna. Este sería el velo hacia el lugar santísimo, y que era de 4 columnas, con 4 columnas. Y al entrar al lugar santo, a mano derecha, viéndolo de este punto de vista, estaba la mesa de los panes de la proposición. A mano izquierda, casi frente a frente, estaba el candelero, que era para alumbrar, y más adelante, ya más cercano al velo, estaba el altar del incienso. Entonces vamos a leer acerca de eso en Éxodo capítulo 37. Éxodo capítulo 37. Y vamos a leer en el versículo 10. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos y su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura. Recordemos, 1 codo es el equivalente aproximadamente de lo que va a ir acá a acá, 45 centímetros. Entonces quiere decir que ella era la longitud, lo largo era de 90 centímetros aproximadamente, y su ancho de 1 codo, 45 centímetros, y de codo y medio su altura, aproximadamente 70 centímetros. Quiere decir que era bastante baja, no era alta. Ahora, dice que le hizo también el versículo 11, y la cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Listo. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro y los puso a las 4 esquinas que corresponden a las 4 patas de ella. Y debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar
la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y los cubrió de oro. También hizo los utensilios, que los colocó sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos, los tazones. Hizo así, y el versículo 17, hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado martillo, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. En otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así los 6 brazos que salían del candelero. Y de la caña del candelero, y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendra, sus manzanas y sus flores. Y adelantemos, dice 23, hizo asimismo 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro puro lo hizo con todos los utensilios. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia de un codo de su longitud y de otro codo su anchura, y era cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza, y los cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. También le hizo anillo de oro debajo de la cornisa, en las 2 esquinas, a los 2 lados, para meter por ellos las varas que había, con que había de ser conducido. E hizo la vara de madera de acacia y los cubrió de oro, e hizo asimismo un aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte de perfumador. Entonces, vamos a dar la lectura hasta allí por los momentos para poder ir a la explicación. Entonces, como hemos indicado, lo primero que vemos acá es lo que se conoce acá como la mesa de los panes de la proposición, y de eso vamos a hablar ahora. Así como lo hemos leído, era una mesa que tenía la razón de ser allí, era para que sobre ella se colocasen unos panes. Más adelante en Levíticos hace referencia acerca de esto, y nos explica allí de que eran, y también lo dice aquí en Éxodo, eran 12 panes colocados en 2 hileras de 6 cada hilera, y que esos 12 panes representaban las 12 tribus de Israel. Ellas iban a estar colocadas sobre la mesa, y la mesa iba a tener, como hemos leído también, una moldura, y a la moldura alrededor se le iba a hacer una cornisa de oro. Entonces, eso por supuesto tiene aplicaciones espirituales. Esta era una mesa hecha de madera de acacia recubierta con oro. Pero la cornisa como tal, y sí era de oro puro. La moldura y una cornisa de oro puro. Entonces, ahí hay detalles interesantes. Tenemos que decir que la palabra proposición es un sinónimo de presencia, de manera que en algunas partes también se lee como la mesa de la presencia, de los panes de la presencia. Y eso es interesante porque nos hacía pensar de que la nación de Israel, representado en esos 12 panes, estaba presente delante del Señor, ahí simbólicamente. Entonces, ese detalle lo podemos observar, por ejemplo, en Éxodo, el 25, cuando está hablando de la mesa, él dice el versículo 30, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. En Levítico nos dice que esos panes duraban 7 días. En el día de reposo, el día séptimo, eran cambiados por panes nuevos. Y así sucesivamente, continuamente se iba a colocar lo que se conocían como los panes de la proposición o de la presencia.
estos fueron los panes del cual comió David cuando fue con sus hombres que tenían hambre y habló con el sacerdote, y esto fue una excepción que hubo allí, y él se le dio a comer de estos panes. Me imagino que debe ser de los que acaban de quitar para colocar los nuevos. Ahora, vamos a un poco a la descripción de las características que vamos a resaltar. Primero, que era de madera de acacia. Recordemos entonces que la madera de acacia nos habla de humanidad, y aplicado al Señor Jesucristo nos habla de su humanidad perfecta. Él es hombre, pero recubierta de oro. El oro nos habla de divinidad y hace una referencia a la deidad del Señor Jesucristo. Pero tenía una moldura de oro alrededor y una cornisa. Esa era esa parte que tenía la intención de que los panes, de llegarse a mover, no se cayesen. Era como una protección, como una baranda, más o menos esa es la idea de lo que hacía la moldura, y que esa moldura a su vez estaba siendo adornada, hermoseada, con una cornisa de oro. Eso también es un detalle interesante que lo vamos a mencionar más adelante. Y sobre la mesa había 2 hileras de 6 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Entonces, ya lo hemos indicado como sus características más resaltantes. Ahora vamos a la aplicación. ¿Qué puede representar o qué representa la mesa de los panes de la proposición? Indudablemente que aplicado al Señor Jesucristo, cuando pensamos en pan, el Señor Jesucristo habló acerca de eso, y él habló de su cuerpo como el pan, y él habló de sí mismo como el pan de vida. Cuando él le dijo a sus discípulos: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y eso nos hace pensar en el Señor Jesucristo como un pan de origen divino, pero al ser pan, recordemos que el pan viene de la tierra. Y entonces, en la bendita persona del Señor Jesucristo, se va a unir perfectamente esas 2 naturalezas. Él desciende del cielo, Él es celestial, Él es Dios, pero vino y habitó en un cuerpo terrenal, humano, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Y eso es por demás interesante. El Señor Jesucristo representado aquí por esa mesa con los panes. Y que también la mordura y la cornisa nos hace pensar en el Señor Jesucristo coronado de honra a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor Jesucristo es el que está representándonos a nosotros los creyentes delante de Dios, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y como nuestro gran sumo sacerdote está en la presencia de Dios, del Dios Padre, actuando en favor de nosotros, intercediendo a favor de nosotros como sumo sacerdote. Dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, pero nos hace pensar en el Señor Jesucristo, que fue exaltado hasta lo sumo después de él haberse humillado a sí mismo. Entonces nos lleva a Hebreos capítulo 1, cuando nos dice que el Señor Jesucristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1. Eso aplicado al Señor Jesucristo nos presenta esa mesa con los panes. Y también eso nos lleva a pensar, una mesa siempre nos habla de comunión. Y por eso nosotros en la cena del Señor usamos una mesa. La mesa es necesaria en la cena del Señor porque la mesa también tiene un significado, aparte del pan y de la copa, que el pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo y la copa representa la sangre. La mesa representa
la comunión que tenemos con Dios por medio del Señor Jesucristo y la comunión que tenemos unos con otros también por el Señor Jesucristo. Entonces, eso es la aplicación vista hacia nosotros los creyentes. Entonces, la mesa de los panes de la proposición nos habla de nuestra comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Pero la cornisa de oro, siendo de oro y siendo una protección, una moldura para protección, nos hace pensar entonces en la protección divina. Dios nos guarda y nos protege. Estamos seguros en su presencia. Podemos entrar al lugar santísimo por medio del Señor Jesucristo y podemos disfrutar de la presencia del Señor. Como dicen las Sagradas Escrituras, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Disfrutamos de su presencia. Y como dice el salmista, en su presencia hay plenitud de gozo. Pero a su vez, el estar en su presencia, como lo dijo el Señor Jesucristo, que Él nos guarda como el pastor guarda las ovejas y nos tiene en su mano, y a su vez el Padre también nos tiene en su mano. Entonces disfrutamos de la protección divina y eso nos hace pensar en la seguridad de nuestra salvación. Es una salvación dada por Dios a través del Señor Jesucristo, que es eterna, segura y eterna. Y la cornisa de oro nos lleva a pensar en eso, en la seguridad de nuestra salvación y de la protección divina. Pero también el pan es una figura también aplicada a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces aquí nos lleva a otro aspecto a considerar. La necesidad que tenemos de estar en la presencia de Dios buscando alimentarnos con su palabra. Estos panes de la proposición eran comidos solamente por los sacerdotes, excepto la excepción que ya mencionamos de David, pero era para los sacerdotes. Ahora, el creyente debe entender que tiene un alimento. Ese alimento va a nutrir su alma y ese alimento es la palabra de Dios, que nosotros debemos desear, como el niño recién nacido desea la leche de su madre. Así nosotros también debemos desear la palabra de Dios, alimentarnos con ella. Pero el alimento con la palabra de Dios debe ser diario. Que el Señor nos ayude a mostrar un interés por seguir aprendiendo y escudriñando la palabra de Dios. Lo necesitamos. Y la palabra de Dios como lo que nos va a ayudar a mantener una vida santa. Porque recuerde que esta mesa de los panes estaba en el lugar santo. Y eso es uno de los elementos que nos va a ayudar a nosotros como creyentes a mantenernos en santidad. Porque el Señor Jesucristo dijo, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces allí está algunas lecciones que podemos extraer acerca de la mesa de los panes de la proposición, la mesa de los panes de la presencia. Y ojalá nosotros podamos disfrutar de ello. Tenemos que seguir por honor al tiempo. Entonces, aparte de la mesa de los panes de la proposición, en el lugar santísimo también estaba el candelero de oro, como lo hemos leído. Estaba enfrente, visto de entrada de mano izquierda. Sabemos para qué servía ese candelero. Ese candelero era principalmente para alumbrar en ese lugar. De hecho, esto que está acá, que eran las lamparillas, lo que está en la parte de arriba, allí, este era a su vez un recipiente
donde se colocaba aceite de oliva, olivas machacadas, y se extraía el aceite, y el aceite era el combustible que iba a mantener encendida la llama que iba a alumbrar en aquel lugar. Tampoco se especifica lo que era el tamaño como tal, pero sí se dice que era de oro puro, a diferencia de los otros elementos que hemos mencionado, por ejemplo, lo que es la mesa, era de madera de casa cubierta con oro. Esta no, esta era de oro puro. Era oro macizo que había sido y debía haber sido trabajado con martillo. No se fundía nada, sino que era con martillo que se iba a labrar y se le iba a dar la figura que el Señor estaba demandando, que era flor de almendro con manzana de oro. Ahora, era interesante, realmente era una caña, la caña central, que es esta, y de ella dependían las otras los otros brazos. Esta era la caña principal y estos eran sus brazos, como lo hemos leído. 6 brazos sostenida por una sola caña. Y esto hacía entonces el 7, las 7 lamparillas. Sabemos que el número 7 tiene un significado muy, muy importante en la escritura, porque es el número divino, el número de Dios, el número de la perfección divina. Y es por demás interesante que tenía 7 lamparillas. Ahora, hay que hacer una mención acá. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis, el Señor Jesucristo en medio de los 7 candeleros, cada candelero allí era un candelero con una sola lamparilla. Eso quiere decir de que no tendría estos brazos, sino que era solamente un candelero de una sola caña, para que nosotros podamos entender la diferencia. Este candelero aquí nos representa al Señor Jesucristo. Pero vamos a ver algo más de sus características. Dice que era, como hemos indicado, de oro puro, de un talento de oro puro que era aproximadamente 35 kilos. Eran 35 kilos de oro. Los que saben del precio del oro saben la cantidad en dinero que eso es costosísimo. Pero tenía que ser labrado a martillo, no podía ser fundido, como se hace en la mayoría de esas cosas ornamentales. Como decíamos, los 6 brazos, poseía las 7 lamparillas y también tenía representadas manzanas y flores. El aceite del alumbrado era puro, de oliva machacada, y las lámparas debían arder continuamente. Sabemos por las escrituras que el fuego que se usaba para encender esas lámparas del candelero era fuego que se sacaba o que venía del altar de bronce. Eso es un detalle interesante, porque el fuego que iba a encender el candelero era precisamente el resultado de ese sacrificio hecho en el altar de bronce. Y ese fuego hecho en el altar de bronce fue un fuego propiciado por Dios. Fue Dios el que encendió el fuego allí. Y de ahí se mantuvo encendido y ese era lo que se utilizaba para encender las lámparas o las lamparillas del candelero de oro que estaba allí en el tabernáculo. Por supuesto, esto principalmente representa al Señor Jesucristo. Y vamos a pasar a lo que representa el candelero. Representa a Cristo, que él dijo que es la luz del mundo. Y aquí es interesante porque el Señor Jesucristo, como la luz del mundo, se presenta algo fuera de la tierra. Y es por eso que el candelero
es de oro puro. Y siendo de esa manera, aplicado a lo que hemos venido diciendo, el oro nos representa su divinidad. Entonces nos hace pensar en Cristo como la luz del mundo. Pero no solamente eso, nosotros vamos a leer en Apocalipsis, en la gran ciudad, en el tabernáculo de Dios, allí en Apocalipsis capítulo 21, que el Señor Jesucristo es esa luz que va a alumbrar en la eternidad, que no va a haber necesidad de sol. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 21 y dice de la siguiente manera, versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, eso nos representa de una manera exacta lo que es el Señor Jesucristo visto a través del candelero. Es la gloria de Dios iluminando por medio del Señor Jesucristo. Por eso él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es una hermosa figura que vemos allí en ese candelero que lo representa a él en cuanto a la función que tenía de dar luz. Pero hemos dicho que tenía que ser labrado a martillo. Y eso, el labrado al martillo, nos hace pensar en los sufrimientos que el Señor Jesucristo tuvo que experimentar para poder darnos la luz de la vida. Él pasó por el martillo de la opresión y del juicio de Dios, cayendo sobre su alma para que podamos disfrutar ahora nosotros de esa plena luz. Pero también el candelero tenía allí lo que eran las manzanas y las flores. Y eso nos lleva a pensar en lo que dice Isaías 53, él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Las flores y las manzanas allí nos habla del fruto resultado de esos sufrimientos del Señor. ¿De dónde salieron esas manzanas y esas flores? De los martillazos que le fueron dando al oro. Así nosotros, como el fruto de la aflicción de su alma, hemos sido así. El resultado de lo que el Señor padeció en la cruz por nuestros pecados. De manera que presenta al Señor Jesucristo primero de una forma gloriosa, pero también de una forma de lo que Él sufrió y nos lleva a pensar en su sacrificio en la cruz a nuestro favor, para que esa luz brille hoy en día. Entonces, es interesante que el día que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, ese día el sol no dio su luz. En ese mediodía hubo tinieblas a raíz de aquel eclipse, pero es que el Señor Jesucristo es la luz del mundo. Él nos ha llamado a nosotros a pasar de las tinieblas a la luz, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces ahora el candelero aplicado a nosotros nos representa a los creyentes como luminares en el mundo. El Señor Jesucristo le dijo también a los creyentes, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se pone debajo de un almud, sino que se coloca en alto para alumbrar a otros, a los que están en la casa. Y entonces la Biblia también nos dice que nosotros somos luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Y estamos llamados a reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas, de manera que podamos alumbrar o llevar esa luz a otros, para que ellos también puedan obtener la salvación y el perdón de sus pecados. Y eso nos hace pensar principalmente en el testimonio que debemos tener como creyentes. Sin embargo, el candelero como tal eran diversas cañas o diversos brazos unidos a una caña.
Y eso nos lleva a pensar también en una aplicación más sencilla, lo que es la congregación. Porque debemos estar unidos al Señor, pero también unidos unos con otros. Y eso nos hace pensar en la comunión hermanable que tenemos nosotros los creyentes y la necesidad que tenemos de congregarnos al nombre del Señor. El candelero allí, ahora aplicado a la asamblea, cada asamblea es un candelero que Dios ha establecido en una localidad. Y en esa localidad donde el Señor ha establecido su testimonio o donde el Señor ha establecido su candelero, allí esos creyentes como asamblea deben mantener el testimonio. Deben alumbrar y reflejar la luz de Cristo a través de ellos como asamblea, y cada creyente en particular debe ser una luz. Lo que el Señor le dijo a la iglesia en Éfeso es bastante lamentable. Él le dice que por cuanto ellos habían dejado su primer amor, le indica que si no se arrepiente, el Señor va a venir y va a quitar el candelero de su lugar. Esa llama iba a ser apagada. Esa luz no iba a brillar más. Y apreciados hermanos, por eso debemos guardarnos personalmente, pero también guardar el testimonio de la asamblea, para que el Señor se sienta glorificado y honrado entre nosotros y siga manteniendo el testimonio allí en el lugar donde Él ha encendido ese candelero. Pero como hemos dicho, la luz venía o el fuego venía del altar de sacrificio. La luz que nosotros debemos reflejar es el resultado de la obra de Cristo hecho en la cruz a nuestro favor. Ese fue el momento cuando nosotros creímos que pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿cómo hacemos para mantener esa luz? Bueno, allí está el otro detalle. El Espíritu Santo, como el aceite que hace nuestra luz brillar. Podía existir el fuego, pero si no había aceite en las lamparillas, esa luz se iba a apagar. Y el aceite de oliva representa al Espíritu Santo. El aceite de la unción representa el Espíritu Santo. Y lo dice Juan, que nosotros hemos sido ungidos con la unción del Santo. Y está haciendo referencia al Espíritu Santo. Entonces, es la fuente, el combustible que va a mantener brillando la luz. En la medida que nosotros le demos libertad en el Espíritu en nuestras vidas, en que nos dejemos guiar por el Espíritu y que vivamos para el Espíritu, para agradar al Espíritu, entonces nuestra luz va a brillar más y más. Ese es el secreto para cumplir lo que cantamos a veces. Una voz del cielo se oye resonar, dales luz, dales luz. Hermanos, debemos reflejar esa luz que el Señor nos ha mandado a dar, pero el secreto está en vivir para el Espíritu y no vivir para la carne. El que vive para su carne no puede agradar a Dios. Ahora tenemos que seguir avanzando, la hora se nos está llegando y está el altar del incienso. Ya más adelante, cerca al velo, estaba el altar del incienso. Lo hemos leído también y como se ha indicado, entonces vemos algunas de las características que queremos resaltar. El altar del incienso era de madera de acacia. Todos los muebles de madera en el altar eran de acacia, porque es una madera incorruptible.
y muy duradera. Entonces, por eso representa perfectamente la humanidad del Señor, cubierto con oro puro. Tenía una cornisa de oro, al igual que la mesa de los panes de la proposición tenía una cornisa de oro. Y era cuadrado con cuernos en sus esquinas. Los cuernos eran de madera, pero recubiertos también con oro puro. ¿Y para qué servía? Para quemar el incienso aromático cada mañana y cada noche. Entonces, aquí lo vemos cuadrado y con sus cuernos, y acá se quemaba el incienso. ¿De dónde venía el fuego para quemar el incienso? Bueno, ya ustedes se lo imaginan. También venía del altar de bronce. Y eso es maravilloso, porque el altar del incienso nos lleva a ver al Señor Jesucristo de una manera muy maravillosa, muy hermosa. Vamos directamente a lo que representa el altar de incienso. El altar de incienso nos representa a Cristo como el sumo sacerdote, el que intercede por nosotros ante Dios. Los sacerdotes o el sumo sacerdote era el que tenía la responsabilidad de representar al hombre delante de Dios, pero a su vez representaba a Dios delante de los hombres. Y él tenía que ser misericordioso y compasivo para ofrecer sacrificio con mucha paciencia y misericordia de aquellos pecadores que se acercaban al tabernáculo para traer su ofrenda por el pecado. Ahora, estoy notando aquí que tengo un error aquí, porque realmente debe decir a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Porque el Señor Jesucristo no es sumo sacerdote, es el gran sumo sacerdote. Pero sí, su función es interceder por nosotros ante Dios. La Biblia dice que tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue en todo semejante a nosotros, pero sin pecado, también tentado por la perfecta humanidad que había en el Señor, pero él fue sin pecado. Y entonces de eso nos habla el altar de incienso. Además, el altar de incienso, por la naturaleza de su característica de oro puro y que tenía una cornisa, y la cornisa nos habla de Cristo glorificado. Ahora, también nos hace pensar en una vida de oración, principalmente la vida de oración de Cristo, que fue como olor grato para Dios. Eso pensando especialmente en el incienso, para lo que servía el altar. Era que allí se quemaba el incienso y ese incienso siendo quemado subía en olor grato hacia Dios. Y ese olor perfumaba todo el tabernáculo. Sin embargo, era un humo que ascendía. Y eso nos hace pensar en lo que el Señor Jesucristo producía en el corazón del Señor, como las ofrendas de olor grato. El Señor Jesucristo, nos dice la Escritura, que cuando fue bautizado, hubo una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Como alguien que agradaba al Padre. Y pensamos en la vida de oración porque el incienso, según Apocalipsis capítulo 5, dice allí que tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, por eso el incienso nos representa la oración. Primero, el Señor Jesucristo fue un hombre de oración y su oración era agradable porque su vida también era agradable. Y aplicado a nosotros, entonces tenemos el ejemplo. Nosotros también debemos mantenernos en un ejercicio constante de oración, porque así mantendremos la comunión con el Señor por medio de la oración. Pero también los 4 cuernos allí
nos habla del poder del Señor Jesucristo para responder nuestra oración. Él es poderoso para así responder a nuestras oraciones, porque Él es el que todo lo puede. Siempre y cuando, como dice 1 Juan 5:15, sea conforme a su voluntad. Uniendo los tres elementos, entonces vamos a encontrar el altar, en la mesa de los panes, y aplicándolo ya pensando en nosotros, representa la palabra de Dios. El candelero de oro representa la congregación y el altar del incienso representa la oración. Y esas son las tres cosas que van a mantener la vida estable en un creyente, que le va a hacer vivir en la santidad que Dios quiere. Debemos constantemente leer la palabra, debemos constantemente congregarnos, debemos constantemente orar. Entonces, esos tres elementos es una necesidad para que podamos vivir en santidad. Nadie puede decir que yo estoy viviendo en santidad y no ha dejado y no está leyendo o no se está congregando o ha dejado de orar. Que el Señor nos ayude a procurar esa comunión. Mis apreciados hermanos, hay muchas cosas que se pueden decir en detalle, pero que por supuesto no tenemos la capacidad ni el tiempo. Pero creemos que con lo que hemos compartido es más que suficiente para entender las lecciones sencillas que nos habla el tabernáculo para nosotros. Vale la pena repasarlo nuevamente, vale la pena mirar otra vez a Cristo en cada uno de estos detalles para que nuestra alma sea satisfecha, nos llenemos de Él. Pero lo que es más maravilloso, que aunque no conocimos este tabernáculo del pasado, que es un tabernáculo hecho por mano de hombre, sin embargo, tenemos la promesa de que estaremos y seremos parte de ese tabernáculo de Dios que está en los cielos. Que el tabernáculo que hizo Moisés en el desierto no es más que figura y sombra del verdadero tabernáculo del cual ya podemos disfrutar en parte mientras estamos acá, pero que disfrutaremos plenamente cuando estemos allí. Que el Señor nos ayude a experimentar esto, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es esencialmente la razón de ser del tabernáculo en la antigüedad y del tabernáculo en el futuro. Que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.